Bueno, mis colegas y sobre todo Pablo recién nos puso en contexto de la problemática de la inversión en infraestructura en la República Argentina. La República Argentina en los últimos 15 años invirtió por debajo del 3% del PBI en materia de infraestructura, es decir, el mismo nivel de inversión que se tenía en la década del 80, que se llamó la década perdida, mientras que se estima que para universalizar servicios y luchar contra la exclusión social se necesita invertir por lo menos durante 20 años a niveles entre el 5 y el 6% del PBI. En ese contexto tenemos claramente un déficit importante de infraestructura global. Esta es una filmina que no sé si con la suficiente claridad pueden ver quienes están más atrás. No la preparé yo, sino que está preparada por el propio gobierno de la Nación y que obra en la página de internet de la unidad de PPP, donde se muestra cómo es la tendencia si se sigue con los actuales parámetros de inversión medidos en trillones de dólares. En el año 2040 vamos a llegar recién a los 3.5. En cambio, para lograr ese círculo virtuoso se estima que es necesario llegar casi a los 5 trillones y por lo tanto tenemos una necesidad claramente, vean ustedes el gap, la brecha que existe entre la tendencia actual y lo que se necesita. En el periodo de 15 años, entre el 2016 y el 2030, se necesitan invertir a niveles de más de 3 trillones de dólares, y allí pueden ver ustedes, según los distintos sectores, siendo energía el que más necesidad de inversión tiene, y debe lograrse esa inversión agregada que suponga incrementar en términos porcentuales del PBI un 3.8%. Dentro... Ay. Ahí. Dentro, y esto lo comentó Ezequiel también en su excelente exposición, las actuales autoridades del Gobierno Nacional que han decidido encarar este problema en el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio del año que viene, que todavía no está aprobado por el Congreso de la Nación, han incluido 60 proyectos de PPP que se estima una inversión de 26.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Esto realmente es algo que no tiene precedentes, si es que se llega a materializar en todo lo que es la historia de la inversión en Argentina. Ustedes ven cómo el grueso de esa inversión se va a colocar sobre todo en los años 2019 y 2020, básicamente en las áreas vinculadas con transporte y energía. Una de esos integrantes de ese plan es el plan vial. Argentina, el gobierno argentino ha decidido comenzar con este plan a través de las concesiones viales, modo similar por lo que veo a lo que ha ocurrido en otros lugares de la región y especialmente aquí en Costa Rica. Ustedes aquí tienen una noción, esto también es preparado por el Gobierno de la Nación, de lo que son las necesidades de inversión en toda la red vial de Argentina. Vean ustedes que se concentra en los sectores productivos y de la exportación, es básicamente infraestructura de tipo económico, y que en un plan de largo plazo, por casi 15 años, se necesita invertir 35 billones de dólares según las estimaciones oficiales. Aquí ven ustedes cómo son los proyectos, donde básicamente concéntrense en las líneas verdes, que son los que se piensan pasar, renegociar, transferir de lo que estaba siendo llevado adelante a través de sistemas de concesión hacia sistemas de PPP, que en la Argentina son, como lo explicó Ezequiel, son dos modelos diferentes, son modelos
alternativos y de otros sistemas también hacia el PPP. Es decir, el sistema de PPP va a ser el motor para canalizar esta inversión. Ahora bien, todos sabemos, y esto bien lo decía Pablo, que la inversión en infraestructura es hundida, lo que hace que sea particularmente costosa, no se puede financiar el 100%, no se puede afrontar toda esa inversión con el 100% de recursos propios, es decir, no solo porque nadie los tiene, ni los sponsors, ni los estados, sino porque nos explicaban en los paneles anteriores todos los distintos riesgos y nadie en su sano juicio hundiría de su propio bolsillo 26.000 millones de dólares, por ejemplo, en esta clase de proyectos. Esto hace entonces necesario la necesidad de financiamiento que además se justifica, y nosotros que somos abogados y estamos en un colegio de abogados, en razones de equidad intergeneracional, porque esas infraestructuras se construyen hoy, pero la lógica es que las van a seguir usando varias generaciones y que sean estas quienes afronten también de modo proporcional el costo de su creación. Por eso los modos de ejecución siempre están condicionados por los modos de financiamiento. En la Argentina, y esto es importante, el sistema de obra pública, el Estado, que como se han hecho las principales infraestructuras en la Argentina desde la década del 30, en la obra pública, el Estado lo que contrata es solo la construcción, un resultado, ¿no es cierto? Un resultado independiente de su explotación. Y además, como bien se lo señalaba en otros paneles, y eso ocurre claramente en la ley argentina, es el Estado quien financia, en realidad con el Tesoro Público, esas obras de infraestructura. La ley argentina, la ley nacional de obras públicas de Argentina, a diferencia de otras provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, la ley nacional de obras públicas no permite, no contempla que se puedan llevar a su amparo obras públicas de pago diferido, con lo cual, es decir, claramente eso supone una asignación de riesgos muy clara que caen sobre todo en el sector público. En cambio, en el sistema de PPP, el Estado como principio no contrata la construcción, ¿no? El objeto no es que contratar obras, sino contratar servicios de infraestructura. Eso es claro, Ezequiel lo explicó bien, el objeto y todas las tareas que pueden llevarse adelante del régimen de PPP. Lo que sí, y esto me apoyo en lo que ya han comentado mis colegas, el régimen de PPP argentino exige el financiamiento privado. Es decir, y eso supone una traslación de esos riesgos, o la mayoría de esos riesgos que en un sistema de ejecución pública están en cabeza del Estado, pasarían al sector privado. Lo que ocurre es que el financiamiento no va a poder ser afrontado exclusivamente con recursos propios de la compañía que lleva adelante con el capital propio o con su propio, con el balance o con los aportes de los accionistas. Va a tener que ser solventado con el propio flujo de fondos que genera ese proyecto, lo cual eso exige, ese mecanismo de Project Finance, eso exige una redistribución clara de los riesgos que estarían trasladados de lo contrario finalmente a los financistas, y esto podría impedir la clave de todo este proceso, que es precisamente el financiamiento privado. ¿Cómo es el esquema financiero que se está previendo en la Argentina para el proceso, para los proyectos viales? Básicamente un alto nivel de apalancamiento. El aporte de capital, el equity que se le exige a la SPV, que va a ser quien lleva adelante el proyecto, es solo del 10%. De modo tal que en la visión del gobierno podría haber un leverage del 90% a cargo de fuentes financieras. Lo más posible, y por las razones Basilea III, etcétera, y muchas otras, las entidades financieras, más allá de lo que diga el gobierno, le exijan un mayor aporte de capital a los sponsors para que puedan llevarse adelante los acuerdos financieros para llevar adelante estos proyectos.
el cierre financiero, y esto fue muy discutido en su momento cuando se establecía la reglamentación, el cierre financiero no es exigible ni para ofertar, ni para adjudicar, ni para la firma del contrato. Se va a exigir que a los 6 meses de la firma del contrato sí exista un compromiso en firme por parte de los financistas o que haya suficiente aporte de capital en la SPV para afrontar el valor de la inversión de capital que se necesita, con la posibilidad de que se prorrogue por un año más, por otros 6 meses más, esa posibilidad de cierre financiero. Es decir, podemos realmente prorrogarse por un año la necesidad del cierre financiero. Se basa en una titularización de los flujos del contrato PPP, como vamos a ver seguidamente, y con un régimen también de protección de acreedores financieros que Pablo Perrino y Ezequiel bien señalaban antes, por ejemplo, el STEPIN, por ejemplo, la posibilidad de que ciertas decisiones que tenga que adoptar el contratista PPP, por ejemplo, renunciar a un reclamo contra el Estado, tenga que obtener el waiver o la autorización previa de las entidades financieras, o inclusive que el propio Estado, antes de adoptar ciertas decisiones que pudieran afectar el flujo normal de fondos, necesite tener el waiver de las entidades financieras. Y también una mitigación de los riesgos de las etapas de construcción y de operación y mantenimiento que vamos a ver seguidamente. ¿Cuál ha sido el modelo que se está pensando en el régimen de las concesiones viales? Bueno, tratar de básicamente focalizarse en los dos grandes componentes del gasto en estos proyectos, lo que es el costo de capital, el gasto de capital, el CAPEX y el OPEX, ¿no es cierto? Y de esa forma tratar de generar contraprestaciones públicas del Estado, que remuneren independientemente cada uno de esos dos aspectos. Siguiendo en estos modelos algunas experiencias de la región, en algunos aspectos, como fue el caso de Perú. Básicamente, esto que se llama TRPI, que son, vamos a ver, son títulos representativos de la inversión en capital, y los TRPD, que son los representativos de lo que se llama pagos por disponibilidad, por operación y mantenimiento, CAPEX, ¿no es cierto?, TRPI, OPEX, tenemos los títulos por disponibilidad, y todo sale del Estado. No obstante, se contempla, porque hay algunos corredores viales que tienen la posibilidad de un flujo de mercado, es decir, que la tarifa sea solventada por los usuarios, que se extienda entonces una contraprestación por uso, que eso sale del bolsillo del tránsito pagante exclusivamente. Este sistema se estructura, ven ustedes, de esta forma. Supongamos que la obra dura 3 años, el Estado no paga mientras se ejecuta la obra, la gran diferencia con la obra pública, y a partir de que se van cumpliendo ciertos hitos, habilitando a la funcionalidad a esas porciones o tramos de la obra, allí se empieza a empezar a remunerar acompasadamente a lo largo de todo el plazo de la concesión. Aquí lo blanco son digamos, las contraprestaciones por disponibilidad, y aquí lo oscuro es por inversión. Ven ustedes la proporción y la importancia que tiene el costo de inversión, y por eso la importancia que tiene el financiamiento en esta clase de proyectos. ¿Cómo se ha estructurado este régimen financiero? Se piensa estructurar, como los anticipé, en base a la titularización de los créditos que tiene la contratista PPP contra, en teoría, el Estado, por esta remuneración, contraprestación pública, por la inversión y a cambio de la disponibilidad o de la operación. Son títulos que son incondicionales, irrevocables y no compensables. Y por lo tanto la obligación de pago se independiza de la marcha del contrato. Esto es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque esto es una gran innovación para el derecho administrativo, al estilo como comentaba recién Pablo,
El Estado no puede oponer la excepción de incumplimiento, no puede ejercer la potestad revocatoria por ilegitimidad, por interés público. Lo que se busca es crear un título de deuda con las características de un título de deuda soberana, pero sin que desde el punto de vista de las finanzas públicas sea deuda soberana, porque estos títulos los va a emitir un fideicomiso que en la ley argentina la emisión de títulos de deuda fiduciaria no constituyen deuda pública. Son transferibles a los financistas, tienen par y paso con otros títulos de deuda PPP. Se está discutiendo la conveniencia o no de cláusulas de cross default, es decir, si hubiera un incumplimiento en algún título de deuda, que eso provoque la aceleración de los plazos de la otra deuda. Eso es algo que están buscando sobre todo los financistas, porque eso permitiría asimilar al título, a la calificación soberana, y que por supuesto el gobierno argentino, Argentina tiene una tradición, digamos, que ustedes deben conocer en materia de deuda, está tratando, a mi juicio, con buen criterio, de resistir. Están sujetos a la ley argentina. Aquí ustedes ven cómo funciona, porque estos títulos mide cada 3 meses el avance, el Estado mide cada 3 meses el avance, certifica, se emite ese título por una porción de lo efectivamente ejecutado, y ese pago se va a ir acompasando a lo largo de, por ejemplo, los 10 años que tiene el contrato. Y así sucesivamente. Es la forma de ir financiando esta clase de proyectos de modo totalmente distinto como se hacía con la obra pública. Estos títulos que representan la inversión de capital, en el esquema, lo que se trata de establecer es la mitigación de los riesgos, muchos de los cuales fueron señalados en la excelente intervención previa de mi querido amigo Pablo. Sí, mitigan el riesgo de construcción. ¿Por qué? Porque si el contratista oferta con una garantía a primer requerimiento, el 100% de la inversión de capital se documenta en esos títulos, y que pase lo que pase con la obra, el Estado los tiene que pagar igual. En cambio, lo que pasa es que las garantías de primer requerimiento son caras. Entonces, si hubieran garantías que no sean a primer requerimiento, por ejemplo, un seguro de caución, esos TPI fijos son solo del 85% y el 15% es variable, y a ese sí se le pueden oponer previamente cierto tipo de reducciones. Mitigan el riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque se emiten en dólares. Se emiten en dólares. También está previsto la posibilidad de un sistema de redistribución del riesgo cambiario, algo que en la Argentina también es importante. Hasta un 10% de diferencia, que cada parte asume la situación, si gana o pierda, en la que está. A partir del 10%, si la cotización del dólar se deprecia frente a la moneda nacional, el Estado compensa al contratista. Y si ocurre lo contrario, la compensación es de sentido contrario. El riesgo de extinción anticipada, como lo decía Pablo, también está mitigado porque aunque se extinga anticipadamente el contrato, el Estado debe pagar igual esta clase de certificados. Con los de disponibilidad, lo cierto es que mitigan el riesgo de demanda, porque vienen a suplir lo que no puede pagar el usuario, ¿no? El usuario directo entonces sale directamente de fondos públicos. Mitigan los riesgos de operación y mantenimiento, porque solo se pueden aplicar deducciones por sanciones previas a su emisión, de modo tal que una vez que están emitidos no hay posibilidad alguna de compensar. El título es autónomo, abstracto, respecto del contrato. Hay un derecho a ajuste a los precios, a la contraprestación por disponibilidad, en los casos en que el Estado no dé un aumento de precios o de tarifas que había sido convenido. Ordene la construcción de vías de circulación en competencia con ese proyecto, o ejerza el ius variandi, pidiéndole obras adicionales, y en ese caso esa compensación
se va a ver una revisión, ¿no es cierto?, de los precios y por lo tanto los ajustes que van a ser representados en esos títulos. Estos títulos, a diferencia de los anteriores, se emiten en moneda nacional, porque son títulos que representan la operación de ese proyecto y el usuario paga y el Estado paga en la moneda que genera, que son pesos, no dólares, de modo tal que existe la necesidad de prever mecanismos de ajuste. Bueno, eso también está previsto que en los pliegos se contemple la posibilidad de indexar o de ajustar los valores nominales, de modo tal de mantener siempre el valor constante y real de la moneda. Uno de los grandes riesgos que hay en esta materia, sobre todo cuando los pagos dependen del Estado, es el riesgo de insolvencia estatal. No fue contemplado en la ley, sí fue contemplado en el proyecto de presupuesto, es la creación de un único fideicomiso, un gran fideicomiso, que va a tener como objeto específico administrar los pagos debidos por el Estado. Este fideicomiso es el que emite los títulos y el que los paga. De modo tal que es un patrimonio de afectación distinto al Estado comitente o al Estado que ordena, que es sobre quién recaen los pagos. De modo tal de evitar lo que ocurrió siempre en la Argentina, que la administración central, para pagar el aumento de sueldo, le sacaba a las partidas para obras y entonces se privilegia siempre el político, privilegia siempre el gasto corriente en desmedro del gasto de inversión. Bueno, precisamente lo que se busca es aislar o tratar de proteger contra esos riesgos. Pero también entre proyectos, de modo tal que dentro de ese fideicomiso van a haber tanto fideicomisos o cuentas fiduciarias como proyectos haya, de modo tal que el hospital no le pueda sacar los fondos a la ruta vial o a la escuela. Es decir, tratar de garantizar la intangibilidad de esos recursos. Esto tiene que estar fondeado por recursos públicos, inclusive el Estado tiene un aporte contingente, es decir, si faltasen recursos dentro del fideicomiso, el Estado se compromete a aportar ese faltante, para hacer un backing, ¿no?, de ese faltante. Lo que ocurre es que, y esto es lo que todos los financistas siempre preguntan, y cuando uno explica, se preguntan a raíz de la experiencia argentina, es ¿qué pasa si el Congreso no vota las partidas presupuestarias? Es decir, porque al final del día, todo recurso público necesita tener una partida presupuestaria que lo aloque a esa gran bolsa, a ese gran fideicomiso. Es decir, allí es una de las grandes preguntas que el Estado va a tener con su conducta tener que demostrar. Por eso, antes en los term sheets y antes de los cierres financieros, por supuesto, las entidades financieras van a condicionar el compromiso en firme de financiación a comprobar en una suerte de due diligence que dentro de ese fideicomiso se encuentran los fondos necesarios para afrontar los pagos que se deben. De lo contrario, difícilmente los financistas asuman ese riesgo o lo exijan mayores aportes de capital para compensar el riesgo. Y para finalizar, aquí tienen ustedes, y esto también está tomado de la página de Internet del gobierno, cómo es la estructura prevista. Aquí tenemos al contratista PPP, que es una SPV, quien celebra un acuerdo de préstamo con las entidades financiadoras, la dota de fondos, y esos fondos los aplica a realizar todas las obras previstas en el contrato. El Estado mide, comprueba que se cumplan los hitos, ordena la certificación de esa inversión. Un órgano técnico especial, que es la Dirección Nacional de Vialidad, en este caso, lo que va a hacer es instruir al fideicomiso a que emita los títulos por el valor de las mediciones efectuadas, va a emitir los títulos que van a ser entregadas en carácter de contraprestación pública al contratista PPP. Pero el contratista PPP en realidad no va a recibir esos títulos, porque esos títulos van a estar cedidos a las entidades financieras. Esas entidades financieras
van a alocar esos títulos como activo subyacente en otro fideicomiso, ahora un fideicomiso privado, que a su vez va a emitir notas fiduciarias. Y con esos fondos se va a reemplazar el contrato de préstamo por nuevos fondos que vengan, por ejemplo, mercado de capitales o de otro tipo de fuentes alternativas de financiamiento. Y de esa forma poder ir y financiar todos estos proyectos que mi país tanto necesita. En definitiva, creo que el régimen de PPP argentino es un régimen jurídico apto para el desarrollo de esta clase de proyectos, más allá de muchas discusiones y cuestiones que los abogados argentinos podemos tener, pero yo sigo el principio de que la ropa sucia se lava en casa, así que eso lo discutiremos primero en Argentina. Creo que este sistema y este régimen es una condición necesaria, pero no suficiente para su éxito. Hay que cambiar la mentalidad, y esto es algo a lo que, como quien les habla, nos hemos formado en el derecho administrativo. El PPP está condenado a fracasar si seguimos con los mismos conceptos que venimos viendo en la contratación pública desde los últimos 70 años. El PPP, más que un sistema de contratación pública, señoras y señores, es un sistema de financiación. El que no entiende esto, no entiende lo que es el PPP. De allí la necesidad, como bien lo decía mi colega, de establecer todas esas reformas y limitaciones a las prerrogativas del Estado. Porque el sistema de PPP es un sistema de financiación que se apoya en intangibles, que son los activos, los flujos generados por ese contrato. Es necesario hacer reformas institucionales y macroeconómicas que doten de sostenibilidad fiscal al Estado y compromisos de políticos y sociales de mediano y largo plazo, porque estos son proyectos que pueden tener hasta 35 años. Y en los próximos 35 años van a haber seguramente gobiernos de distinto signo en la Argentina. Y lo importante es que ese commitment, que ese compromiso exista, porque en definitiva de eso depende la atención de esas necesidades esenciales que tiene la República Argentina. Pero lo bueno, creo yo, y que en la Argentina es un país altamente dotado de recursos humanos y profesionales y económicos y naturales, y que nos demuestra que en realidad todo está por hacerse. Así que, bueno, con esto me despido y les agradezco mucho su atención.